Buenas tardes, mis hermanos. El día de hoy vamos a comenzar nuestra reflexión con unas 3 preguntas y es que pensemos un momento, ¿hemos andado alguna vez en el camino de desobediencia? ¿Hemos sido desobedientes en algún momento? ¿Hemos tratado de eludir o de evadir nuestras responsabilidades? Bueno, realmente para responder estas preguntas no necesariamente debo ser creyente o no, porque de una u otra manera todos hemos estado bajo autoridad. Hemos estado bajo autoridad con nuestros padres, hemos estado bajo autoridad con nuestros maestros en la escuela, hemos estado bajo autoridad en nuestros trabajos. Vivimos en una sociedad donde hay una autoridad civil, hay una autoridad judicial. En general, siempre estamos bajo una figura de autoridad. Y si somos realmente honestos, podemos concluir que no siempre hemos andado el camino de la desobediencia. Podemos decir que hemos andado en desobediencia. Pero también nos hemos dado cuenta que la desobediencia, tarde o temprano, de una manera u otra, trae consecuencias. Trae consecuencias cuando obedecemos y también hay consecuencias cuando desobedecemos. Y ahora, para contextualizar un poco todo esto con la palabra de Dios, quiero seguir tomando el libro del profeta Jonás. La semana pasada vimos cómo Dios le da una tarea a Jonás, lo manda a predicar a Nínive, un pueblo que no conocía a Dios, pero que también dice que su maldad había llegado ante su presencia. Y ahorita vamos a ver qué pasa con esa orden que le da Dios, qué pasa con la obediencia de Jonás. Entonces vamos a seguir en el capítulo 1, en el versículo 4, dice de esta manera: Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar de Dios. Ah, Fíjense que estos pasajes nos muestran que cuando uno está en desobediencia, toma un camino contrario, totalmente opuesto a lo que deberíamos de hacer o a donde deberíamos estar o a donde el Señor nos está enviando. Vemos aquí en este pasaje, dice que se fue en dirección contraria para huir del Señor. El Señor lo estaba mandando a Nínive, que estaba hacia el noreste, y él estaba yendo, se subió a un barco para dirigirse a Tarsis, que estaba al oeste. Eso nos muestra que la desobediencia es ir en un camino diametralmente opuesto a lo que deberíamos de hacer. Y con respecto a Dios es cuando hacemos lo opuesto a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Había una desobediencia de parte de Él. Entonces sabemos que la desobediencia nos coloca en el camino incorrecto. Estamos andando el camino incorrecto. Y saben, ese camino es un camino descendiente. Y a veces sin darnos cuenta vamos andando ese camino por esa misma pendiente, vamos en bajada. Y rápidamente empiezan a suceder cosas en nuestras vidas sin darnos cuenta. Las consecuencias nos empiezan a llegar sin darnos cuenta. Pero es a causa de la desobediencia. Es una pendiente, es un camino descendiente la desobediencia. Y llama la atención lo interesante en la segunda parte del versículo, lo que dice Jonás. Dice, y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿En serio? ¿Podemos escapar de la presencia del Señor?
¿Se acuerdan que en los versículos anteriores lo mandaba a Nínive porque decía que la maldad había llegado a él? Los ninivitas creían en Dios. No, no creían en Dios, pero Dios veía la maldad. Sí, veía la maldad. Dios ve la maldad de todos y cada uno de nosotros. Creamos o no creamos en Él. Ahora, ¿podemos huir de la presencia de Dios? Veamos qué dice la Biblia. El Salmo 139, en los versículos 7 y 8, dice de la siguiente manera el salmista: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Más adelante los versículos 11 y 12 continúan diciendo: podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convirtiera en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Son unos pasajes hermosos que nos hablan de la omnipresencia de Dios. No podemos huir de su presencia. Y son unos pasajes que nos llenan de esperanza, nos dan confianza, nos llenan de paz, de seguridad. Vemos en el Salmo 23 cuando David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nos habla de que Dios siempre está ahí presente con nosotros. Pero también hay una seria advertencia en estos pasajes, en estos salmos. Hay una seria advertencia. ¿Por qué? Porque nos dice que todos estamos bajo la mirada de Dios. Todos estamos bajo la mirada de Dios. Y fíjense que Jesús lo pone en unos términos más claros y más llanos. Jesús en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 22, dice: pues todo lo que está escondido, tarde o temprano, se descubrirá, y todo secreto saldrá a la luz. ¿Podemos, hermanos, realmente pensar que podemos escaparnos de Dios? ¿Podemos pensar que podemos estar en desobediencia y vamos a escapar de la mirada de Dios? Podemos mantener algo entre secreto con el hombre, pero ante Dios no hay nada secreto, no hay nada oculto. Ahora bien, vayamos a la segunda parte, que son, como hablamos al principio, las consecuencias de la desobediencia. Y eso lo vemos en el versículo 4 y 5 del capítulo 1 de Jonás, que dicen así: ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Hermanos, aquí hay dos situaciones interesantes. La primera: cuando las consecuencias de nuestra desobediencia nos alcanzan, sean buenas o sean malas, siempre van a afectar a las personas que están a nuestro alrededor. Por regla general, esas personas que están a nuestro alrededor son nuestros seres queridos. Pero muchas veces no nada más son los seres queridos. Es gente que nos acompaña en nuestro día a día, en nuestra vida. Y cuando desobedecemos ya hay consecuencias negativas por esa desobediencia, esa rebeldía para con el Señor. Va a afectar a todos los que nos rodean, no solamente a nosotros. Afecta, y muchas veces de manera muy directa y muy dura, a los seres queridos, a las personas que amamos, a las personas que tenemos la responsabilidad de protegerlas cuando estamos en desobediencia con el Señor. Terminamos afectándolos a ellos de una u otra manera, directa o indirectamente. Pero hay un segundo punto en esta enseñanza que dice que los marineros lanzaban la carga
por la borda para aligerar el barco. Aquí vemos una historia del hombre, es la historia de la vida del hombre. A veces pensamos que cuando empezamos a entregar o arrojar la mercancía material de este mundo, vamos a aligerar la carga de nuestro pecado. Y no es así. Podemos pensar que entregando todos los bienes materiales que tenemos en esta vida, vamos a calmar la tempestad de Dios por consecuencia del pecado. Y no es así, hermanos. Podemos arrojar por la borda de nuestras vidas todos los bienes materiales. Y eso no va a apaciguar la ira de Dios por el pecado. Eso no va a desaparecer las consecuencias de nuestro pecado. Lo único que calma la ira de Dios por el pecado fue la sangre de Jesús. La sangre de Jesús fue lo que calmó la ira de Dios por el pecado. Y solamente por Jesús es que podemos calmar esa ira de Dios. Fíjense qué interesante, Pablo y Silas cuando están en la prisión de Filipos, cuando son liberados y el carcelero que está ahí se va a quitar la vida, el carcelero de Filipos les hace una pregunta hermosa e interesante. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 30 al 31, dice así: Después los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Entonces, hermanos, como conclusión, podemos entender que la desobediencia es un camino descendente, que la desobediencia tiene consecuencias negativas para nuestras vidas, desata tormentas en nuestras vidas y afecta a las personas que amamos. Y la única manera de apaciguar y estar en comunión y en paz con Dios es arrepentirnos. Lo que nos pide el Señor es que nos arrepintamos y creamos en el Señor Jesús. Y esa es la invitación que te hago hoy. Que Dios te bendiga, hermano.